Vamos a entender lo que son los indicadores. Un indicador es una medición, opinión, percepción. Pero para ser rigurosos en el manejo científico, tenemos que entender que estos indicadores son medidas, resumen de una masa de datos. Que nos permiten la elección de un único indicador, no implicando lo enunciado que los otros indicadores no tengan utilidad. Se elige uno avalado por otros. Se elige un indicador, si quieren, entendiendo que en la estadística existen un primer conjunto de indicadores que se llaman promedios. Citando entre esos promedios la media aritmética. Que la hemos llamado X barra cuando los datos no son tabulados. La moda o valor modal, valor de variable que tiene el mayor número de repeticiones. Y la mediana. Sin descartar lo que es la media geométrica para analizar algunas fluctuaciones porcentuales que se dan al considerar una variable dentro del ámbito longitudinal vinculado al tratamiento del tiempo. Cuando hablamos de estos promedios, los mismos deben ser avalados por las medidas de dispersión. Destacando, por ejemplo, el rango, que hace la diferencia entre el valor máximo de variable menos el valor mínimo de variable. El coeficiente de apertura, que divide el valor máximo entre el valor mínimo. Vamos a dar un ejemplo. Si el valor máximo de variable es 100 unidades monetarias y el valor mínimo 10 unidades monetarias, lo que estamos haciendo al restar es precisar que, por ejemplo, si ese valor máximo representa los salarios, indicamos que el salario máximo excede al salario mínimo en 90 unidades monetarias. Y ese indicador de dispersión nos permite entender la inequidad en la redistribución de ingresos, pero también el tipo de profesionalidad, de especialidad que pueda tener el trabajador. El análisis en estadística es multisistémico. Hay muchas variables. Por otro lado, si hacemos el ejercicio del coeficiente de apertura, dividiendo el valor máximo entre el valor mínimo, tenemos 10. ¿Qué significa el 10? Que el sueldo, si quieren, mínimo, está contenido en el sueldo máximo 10 veces. Entonces, acá también vemos una dispersión bastante significativa. Ahora, tenemos otro que se llama la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Esa desviación estándar o típica estandariza la distancia de cada observación, de cada dato,
hacia el promedio denominado media aritmética calculado. Si es grande, nos damos cuenta que existe dispersión y por ende la media aritmética no es un indicador, si quieren, único, que se enmarque para ser elegido como significativo o medidas de resumen para hacer predicciones, planificación o gestión. Ahora bien, sobre esa base también es interesante hablar de un coeficiente de variación que divide la desviación típica entre la media aritmética. Ese coeficiente de variación debe ser menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. La medida de dispersión relativa es significativa para validar la media aritmética cuando está más próxima a 0. Ahora bien, esos dos elementos, los promedios, la dispersión, que también puede estar sustentada por las cuantilas, cuartiles, deciles, percentiles, nos va a permitir entender cuál de estos promedios es el más significativo. Ese es el secreto. Para ello, cuando nosotros graficamos la tipología de la distribución, la comparamos con la curva normal o de Gauss, que la estamos dibujando de la siguiente forma. Esa curva es simétrica, porque la media aritmética es igual al valor modal y es igual a la mediana. Sirve para tratar variable continua. Su área es del 100%, distribuyéndose a partir de la media dos áreas exactamente iguales de 50% cada una. Acá trazamos el eje horizontal y el eje vertical. Es simétrica en función de este eje, su repartición hacia ambos lados, y por otro lado es mesocúrtica. En función del eje vertical. Entonces, acá lo interesante implica hacer una comparación de los polígonos de frecuencias simples que se dan en una distribución al realizar el estudio estadístico. Para entender mejor la comparación, vamos a hacer un histograma para variable cuantitativa continua. Nos vamos a imaginar los intervalos de clase entonces, por decir acá de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. Y aquí están en el eje vertical las frecuencias. Intervalos, frecuencias. Entonces, esa es una representación de una variable cualquiera para que sea cuantitativa continua. Lo que voy a hacer es trazar en la cara externa del primer rectángulo el punto medio. En las caras superiores el punto medio en cada intervalo de clase. Y lo propio hago el punto medio en la cara externa superior del último rectángulo. Juntamos esos elementos, esos puntos, y tenemos la distribución de frecuencias.
Ahora, si se suavizara esta distribución y se comparara con la distribución normal, después de haber calculado, por ejemplo, la media aritmética, la mediana, el valor modal, el coeficiente de variación, podemos calcular también la asimetría y la kurtosis. ¿Qué le quiero decir? Comparemos esta distribución de frecuencias con esta distribución normal. ¿Y qué conclusiones podemos tener? Me voy a permitir borrar la pizarra para generar un entendimiento cabal de esos elementos. Cuando hablamos de la distribución normal que es simétrica, la media igual al valor modal y a la mediana, se sobreentiende que todas las distribuciones de frecuencias no van a cumplir con ese requisito, van a fluctuar. ¿Y qué le quiero decir? Pueden tener un sesgo a la izquierda, negativo, o pueden tener un sesgo positivo. El punto más alto se llama moda. El otro acá se llama mediana. Y la media aritmética estuviera más a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que cuando se calcula un coeficiente de asimetría, que es igual a 3 por la mediana menos la moda dividida entre la desviación típica, si este valor de A es menor a 0, existe sesgo negativo, el caso que estamos explicando. Si ese valor es igual a 0, estamos hablando de la distribución simétrica o de la curva normal de Gauss. Si ese valor de A es mayor a 0, hablamos del sesgo positivo. Estamos en esta situación donde el valor modal está ubicado como el punto más alto, la mediana entre medio de lo que es el modo y la media aritmética. En este primer caso, los datos son dispersos y la media aritmética más tiende a valores menores de variable. En este otro caso, los datos son dispersos y la media aritmética tiende a valores mayores extremos de variable. Entonces, qué importante es entender la deformación en el eje horizontal para validar un promedio, pero también con asidero en la dispersión o el coeficiente de variación. Ahora bien, a partir de eso se puede seguir trabajando en entender el nivel de apuntamiento sobre este eje vertical. Si utilizamos la distribución normal y al analizar la distribución de frecuencias que estamos planteando, por ejemplo, si esa es más achatada que la normal, se habla de un indicador de kurtosis sobre el cual se habla de una curva platicúrtica. Más achatada que la distribución normal, que es mesocúrtica. Pero puede darse el caso de que la distribución sea
más apuntada que la distribución normal. Entonces, aquí estamos hablando de una distribución leptocúrtica. ¿Cómo se calcula la kurtosis? Sencillamente, con un indicador K, en el cual se genere la semisuma del cuartil 3 menos el cuartil 1, o si quieren, lo que denominamos rango semicuartílico, dividido entre el percentil 90 menos el percentil décimo. Los cuartiles dividen el universo en partes de 25%. 3 partes de 25% porque se sobreentiende el tope es el 100%. El cuartil 2 equivale a la mediana. El percentil o centil divide el universo en 100 partes, si quieren, de 1%. Y en esencia, lo correcto es decir, en 99 partes de 1%, porque el tope sería el otro extremo, el extremo mayor. Entonces, en la distribución que es normal, este indicador de kurtosis vale 0,263. Si K es menor a 0,263, estamos hablando de una distribución platicúrtica, más aplastada que la distribución normal. Si este valor de K es mayor a 0,263, estamos hablando de una distribución leptocúrtica.